buenas tardes. Un gran gusto estar de nuevo con ustedes. Escuchamos a Mabelín y Verónica Valladares, La mujer que soy. Es que esta tarde aquí en Agenda 21 nos estamos uniendo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y hoy pues vamos a hablar y reconocer esa fuerza que tienen las mujeres ante diversas situaciones del entorno. Bueno, todos estos días hemos escuchado temas, ¿verdad?, de injusticia, violencia, desigualdad, que tenemos que estar las mujeres viviendo y cómo unidas podemos seguir adelante. Esta tarde nosotros vamos también a hablar de las dificultades personales, afrontar diversos eventos que podemos vivir, como lo es un divorcio. Los invitamos para que nos acompañen aquí en Agenda 21. Y bueno, quiero enviar un cordial saludo a todo mi estimado equipo del programa de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción general, Aldair Arechiga en operación técnica. Y bueno, los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, también sus sugerencias, ¿por qué no? Algún tema en particular que ustedes quieren que tratemos, estamos a sus órdenes. Y bueno, nuestras líneas telefónicas es el 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 317-121-2325. Y también les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y también, bueno, mandarles un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet, a través de udgtv.com/radio udg/Autlán. Y bueno, pues les saludo con mucho gusto en el micrófono Gabriela Pérez Carrillo, y también pues quiero dar una bienvenida a la colaboradora de este programa. Este espacio pues lo estamos brindando en conmemoración de este Día Internacional de la Mujer y con la colaboración de la Unidad de Primer Contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Por eso pues le doy un cálido agradecimiento a quien me acompaña, colaboradora, la maestra Carolina Cabrera Ríos. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Vero, muchas gracias. Y pues qué bueno que estamos nuevamente coincidiendo en este marco del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Sí. Nosotras como mujeres tenemos que empezar a levantar la voz y a compartir. Así es. Y en este sentido, Gaby, me gustaría presentar a nuestra invitada el día de hoy. Sí. Pues Verónica Cisneros Arias es licenciada en Psicología, con maestría en Sexualidad Humana, y bueno, actualmente es estudiante de la maestría en Evaluación y Terapia Infantil. Cuenta con diversos diplomados en habilidades de psicoterapia, terapia de juego, con enfoque cognitivo-conductual. Bueno, también brinda consultoría privada y es miembro del Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Autlán, ¿verdad? Así es. Pues te damos la más cordial bienvenida, Vero. Muchísimas gracias por volver a este espacio, a compartir esta información tan interesante, que en este caso, pues bueno, lo denominamos como mujeres que renacen, ¿verdad? Y bueno, ya nos dio un preámbulo, Gaby, cómo se transforma el dolor en fuerza. Así es, muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda su audiencia. La verdad, a mí me encanta estar aquí, entonces qué bueno. Pues, me siento honrada de estar aquí, de verdad. Y más compartir un tema tan interesante, pero tan sensible a la vez, ¿no? Son temas que sí resuenan mucho, y son temas que creo yo que es importante compartir, porque muchas mujeres estamos, me incluyo, atravesando este proceso tan doloroso. Entonces, he visto que encontramos la fortaleza en nosotras mismas y en apoyo de mujeres, entonces es bien rico esto, ¿no? Y pues por eso elegí este tema aquí. Espero que sea de gran utilidad y que llegue a resonar en sus vidas, y que encuentren este significado de este tema, que es bien importante y muy sensible.
Así es, pues le agradecemos a nuestra invitada que con tanto cariño siempre nos acompaña en estas jornadas, ¿verdad? Que las universitarias y nuestras autoridades y Radio Universidad, los estudiantes, toda la comunidad universitaria nos sumamos, ¿verdad? Ante este evento. Y bueno, un tema esencial, mujeres que renacen, transformando el dolor en fuerza, porque muchas veces elegimos quedarnos con el dolor, elegimos, ¿verdad?, quedar en el sufrir. Ajá, y no nos damos cuenta y creemos que es una energía, que aquí como bien este título dice, transformar esa energía. Y muy pocas veces a lo mejor no nos quedamos a pensar que ese dolor, que ese sentimiento, esa profundidad la podemos transformar a nuestro favor y en este caso pues ser nuestra fuerza, ¿verdad? Nuestro motor para aceptar, para seguir adelante. Y quién mejor, bueno, que tener el acompañamiento y la propia experiencia de nuestra invitada. Por eso estoy muy, muy agradecida que nos acompañe esta tarde y pues hablar un poco, ¿verdad?, de qué significado tiene el proceso de divorcio. Así es, pues empezamos yo creo que con lo básico, ¿no? Que nos llegamos a preguntar qué viene después del divorcio, qué significa el divorcio, y entendemos que en este mes especialmente podemos transformar y reconocer la fortaleza, ¿no?, después del dolor, qué hay después del dolor y cómo salir de él. Entonces es cómo se transforma y cómo podemos transformarnos después de... si bien es cierto, el final de una relación pues es muy dolorosa, implica mucho sufrimiento, pero también es un inicio de una versión mejor. Entonces... una versión de ti misma, ¿verdad? Ajá, que no es fácil, desde luego, que lleva un proceso muy complejo, muy lineal, muy introspectivo, pero que en cada pasito que damos o que avanzas, pues vamos descubriendo algo nuevo más, ¿no? Entonces, pues sí, el divorcio es esta ruptura de una sociedad conyugal, pero también ruptura de situaciones emocionales muy complejas. No es fácil tomar la decisión tampoco, no es fácil salir de una relación. A veces miramos muchas relaciones desde fuera y decimos, ay, ¿por qué no se sale, no? O llegamos a juzgar o a señalar, pero está esta parte tan interesante, cuando lo vives ya dices, ahora entiendo por qué no lo hacías, o por qué no escuchabas, cuando también hay violencia intrafamiliar, cuando hay más situaciones de infidelidades o X situaciones, y a veces nos damos a la tarea de juzgar y señalar, ¿por qué no se sale, por qué no se va de ahí, no? Y ya cuando lo vives dices, sí es cierto, no es fácil, es un proceso bien complejo y para mí es muy grato poder hablar desde mi experiencia, porque sé y estoy segura que muchas mujeres están pasando por lo mismo, o lo pasaron, no de la misma manera, pero sí te identificas con, ¿no? Entonces, sí rescatas de yo viví esto, yo hice esto, me funcionó esto. Entonces es cuando se crea esta comunidad de mujeres, que de hecho más adelante les voy a hablar lo que estoy planeando hacer, porque digo, algo se tiene que transformar precisamente, tenemos que transformar el dolor en algo positivo. Claro. ¿Y cuáles serían, Vero, algunas etapas que tú identificas, etapas emocionales, dentro de este proceso de divorcio? Sí, si bien es cierto, no es lineal. Mi terapeuta me decía, no hay una receta de cocina. Sí, claro. Puedes avanzar, pero también te vas a retroceder a la primera y vas a decir, ya me regresé, si ya he pasado por ahí. Me gustaría mencionarlos de unas etapas básicas del proceso de duelo que maneja la psiquiatra Elizabeth Kubler. Nos habla principalmente de la negación, cuando entramos en estado de shock, de decir, ¿por qué a mí? ¿Para qué me está pasando esto? Envuelta también en esto de no pasa nada, a lo mejor, ¿no? Queremos como invalidar este sufrimiento, no pasa nada, voy a estar bien. Impulsadas desde el dolor. Sabemos que cuando tenemos mucho enojo nos impulsamos a actuar desde el dolor, entonces es como no pasa nada, todo está bien. Posteriormente sigue esta ira, sentimientos de mucho enojo, de mucha frustración, de injusticia. Nos llegamos a preguntar muchas veces, ¿para qué me está pasando esto? Y vemos todo tan injusto, ¿no? Imagínate. O hasta culpa, ¿no? Sí, ajá. Es injusto lo que me está pasando, pero también siento mucha culpa. Entonces, imagínate todo esto junto. Y aunado a esta parte de la culpabilidad, imagínense también el hecho de cuando hay hijos,
Ajá. ¿verdad? También que están en medio de esa situación, de esa separación, Las custodias, los hijos, ¿no? acuerdos, ajá. sí. El patrimonio logrado Sí. juntos, Sí, y la necesidad también, ¿no? De los hijos de estar sí. tanto con mamá como con papá, de amar a ambos, Ajá. pero ellos ya no quieren estar juntos. Y que muchas veces estos acuerdos favorecen más a la cuestión masculina. Ujú. Y dices, ok, mamá se encarga de crianza y solventar más gastos, pero también de esta parte emocional, ser el soporte emocional del hijo. Y el papá muchas veces, en su mayoría, pues aporta una cierta cantidad, lo visita frecuentemente. Entonces digo, todo el peso de la balanza inclinado hacia mamá, Sí. ¿no? No puedo generalizar, pero son situaciones muy, muy comunes. muy complejas. Sí, definitivamente sí. ¿Qué otra etapa hay Seguimos dentro con la negociación, ¿no? Intentos de revertir, de si hubiese hecho esto, pensarnos en a lo mejor en el pasado, de si hubiese, contemplar a lo mejor posibles situaciones que no estuvieron a nuestro alcance. Es cuando también ahí aparece mucha culpa, lo que mencionabas. Y esta culpa es desde qué no hice yo para poder rescatar este matrimonio o qué me hubiese gustado hacer. Entonces, al no encontrar estas respuestas, pues la culpa es más intensa y se apropia mucho de nosotros. La etapa que yo veo más larga, más prolongada, es la etapa de la depresión. Es la más prolongada, pero fíjate que es esta etapa tan introspectiva que te lleva sí a sentir esa tristeza intensa, sí el dolor, pero a conectar con estas emociones. Es la que nos hace tocar fondo, pero también es la que nos impulsa a salir de ahí. Entonces, no hay un periodo establecido. Mi amiga que está pasando por un proceso similar me decía, Vero, ¿cuánto tiempo me falta? Porque me siento de la fregada, ¿no? Me siento súper triste y ya llevo 4 meses así. Y yo le dije, no hay un tiempo establecido, obviamente. Cada caso es muy cada particular. caso muy particular. Qué bueno fuera que tuviéramos un manualito, una receta de cocina, claro. y decir, ok, vas a durar tanto tiempo en Ay, esto. te faltan tantas semanas, Ajá. ¿no? Sí, No claro. es así. Sí. Y va a entonces, depender también la separación, ¿no? Los términos, los los conflictos, términos, que las se puedan- herramientas también con las que cuentes, Sí, el claro. apoyo también con el que apoyo tengas. familiar. Entonces Claro. depende de muchos factores para... Perdón, finalmente pues estamos en esta etapa de aceptación, que es donde sales de depresión, pero ya puedes integrar aspectos importantes de tu vida. Es donde ya empiezas a ver como esta luz al final del túnel, a ver a lo mejor nuevas posibilidades y es también muy importante cuando ya tus hijos en este círculo familiar ya dicen, ok, ya no está papá, pero podemos hacer esto, ¿no? Ya verlo desde sí la sanación. O ver aspectos favorables también de la separación, porque también los hay. Sí, claro. No todo es tan... No todo es negativo. No, también hay cosas muy positivas, pero sí te das cuenta que pues necesitas hacer esos proyectos, estos pasitos. A lo mejor si avanzas y te retrocedes, como les comentaba, y no es para decir, tengo un retroceso y me voy a quedar ahí, no, es voltearlo a ver, que muchas veces no volteamos a ver estas emociones o que no logramos conectar con nuestras emociones por miedo a... De ya me sentía bien, estaba súper bien y de repente me siento triste otra vez. Ok, es válido. Sí. Si hay que llorar, si hay que berrear, hay que hacerlo, ¿no? Sí, porque es muy sanador. Y muchas personas o mujeres dicen, no, es que yo estoy bien. No se permite vivir esto. Yo estoy bien, me siento bien. El fulano está muy contento y ¿por qué voy a llorar para él? Y digo, no estás llorando para él, estás llorando para ti. Entonces la herida es tuya, no la de él. Exacto. Sí, entonces permitirse sentir es creo que la clave fundamental para poder avanzar. Qué importante permitirnos sentir, ¿verdad? Porque de estas separaciones no solamente son en un divorcio, ¿correcto? O sea, se puede llevar la separación en diferentes relaciones, ¿verdad? La ruptura de una amistad, por ejemplo, bueno, tantos ejemplos que se podrían dar. Pero como también en estas separaciones donde hay un sentimiento, pues también podemos repetir estas etapas, ¿verdad? Así es. Pues muy interesante el tema, los invitamos que continúen con nosotros. Si tienen alguna pregunta, pues se pueden comunicar con nosotros. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
De Antonio Macei, la voz de Marta Gómez. Y es que esta tarde aquí en Agenda 21 pues nos estamos sumando a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nuestro tema de esta tarde es Mujeres que renacen, transformando el dolor en fuerza. Agradezco la colaboración y acompañamiento de mi compañera Carolina Cabrera, que bueno, este programa se está llevando a cabo gracias pues a la colaboración de la unidad de primer contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, y pues tenemos una gran invitada que desde su propia experiencia, pero también como psicóloga, nos está brindando todo este proceso de un divorcio. Y bueno, ¿qué pasa? Ya hablamos de esas etapas, ¿verdad? Así que también es, el tan divorcio complejas. Tan complejas, que es un duelo, está Sí. dentro de un duelo. Y bueno, ¿cuál es el rol dentro de la crianza? ¿Qué pasa en este sentido? Sí, justo Ujú. te preguntabas Ujú. anteriormente, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa como mamá? Ajá. Ujú. Sí. Es como el boom de... Sí. Anteriormente, pues sí sabemos que socialmente nos exigen o nos imponen un rol, ¿no? Sí. Que muchas veces Ujú. ni siquiera cuestionamos. Hablo de esas actividades muy específicas, sin ofender a nadie, de cuestiones de labores de hogar, de crianza maternal y demás, Ujú. que simplemente nos las imponen y o las seguimos, a veces no las cuestionamos. Y entonces cuando llega esta separación, divorcio de ahora sí, ya no está papá presente, balanza se inclina hacia mamá muchas veces, entonces mamá es como de, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? Ujú. Se duplica el Ajá, trabajo. se duplica el trabajo, ¿verdad? el estrés, cuestiones económicas también, También, entonces es sí. como de todo un escenario, pues sí muy complejo, hasta que sí mamá reajusta ciertas situaciones. Obviamente no es fácil, porque si antes tenía la colaboración de papá, ahora a lo mejor es menos. Ujú. No quiero decir que sea así siempre, porque sí hay muchos papás muy presentes, pese Sí. a las situaciones de divorcio, Ujú. y qué bien por ellos, pero también es ese preguntarse de quién soy ahora, ¿no? O sea, perdimos a lo mejor el rol de esposa, Ujú. y es cuando impacta muchísimo de ya no soy esposa, Sí. pero sí soy mamá y soy mujer, y me olvidé de la mujer. Me olvidé de la mujer a lo mejor por vivir o estar siempre al pendiente de las necesidades del otro Ujú. y de los otros, entonces es cuando llega a hacernos ruido y a hacer ese como de, ¿y ahora quién soy o qué quiero ser? ¿Por dónde empezar, no? Ujú. Es cuando Ujú. menciono que nos sentimos de repente perdidas en toda esta marejada de situaciones que pueden ser tan complejas. Sí. Ujú. Porque mejor de mamá a mujer también como profesional, Sí, ¿no? claro. Porque ya tus tiempos, los reajustes, tu dinámica, Así es. la dinámica con ambas familias, Sí. las relaciones con ambas Ujú, familias, los tiempos entonces compartidos. los tiempos compartidos, Sí. o muchas veces que por diversas situaciones y de acuerdo pues también a la edad de los hijos, pues cuando los hijos deciden quedarse con el papá. Exactamente. También compartir, Entonces, ¿verdad? Los cómo hijos. dar ese significado, ¿no? Ujú. Cómo vivirlo. Sí, es muy, muy Y complejo. que luego dices, no se quedó en los hijos, ¿por qué? Entonces, Ajá. como qué madre deja que sus hijos Sí. no se queden con ella. La Entonces, presión social también, la ¿no? presión social, presión sí, social. sea cual Sí. sea, Qué ¿no? mala A mujer. sí, sí. Sí, todo eso Ujú. también pesa muchísimo. Sí. Porque socialmente se espera que en una ruptura se queden con la mamá, ¿no? Ujú. Entonces cuando no es así O es sea, como como a lo que estamos directamente. acostumbradas, Ajá, ¿verdad? habitualmente. Ujú. 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 Así es. Y bueno, ¿cómo continuar como uno de los pilares del hogar cuando el otro pilar pues ya no está? ¿Sí? ¿Cómo se transforma esta familia en este sentido cuando ya hay una separación? Así es. Y él nos lleva a la pregunta, me resonó mucho esta parte de si yo como mamá no estoy bien por ahora, ¿qué puedo hacer por mi familia, no? O para mi familia. ¿Qué puedo hacer para seguir sosteniendo este hogar? Porque imagínate, mamá, por estas situaciones de vulnerabilidad, por esta culpa tan excesiva, cuestiones económicas, laborales, como comentabas, y cómo voltear a ver esas necesidades también de los hijos, que emocionalmente tampoco la están pasando bien, y entonces es complicadísimo. Y es cuando Claro. te volteas a ver y dices, no puedo sola. Ujú. Ajá. Y es Tener en estos espacios, en estos tiempos que bueno, siempre es importante tener esas redes de apoyo, ajá, ¿verdad, Vero? fundamentales. Fundamentales para
básicamente para eso, para apoyarnos en esas Ajá, amigas, compañeras, tías, hermanas, mamá, ¿verdad? Y Así poder es. salir adelante, porque en definitiva, pues solas no podemos. Por más que digas, yo lo voy a hacer solita, sí, totalmente válido, pero te encuentras en el camino a muchas mujeres que están pasando por esta situación y que una llamadita, mensaje, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Para mí fue fundamental, les comparto el apoyo de mi familia, amigas, amigos, que siempre estuvieron ahí muy presentes ¿no? Yo dije, no se van a hacer responsables de mis emociones, pero sí están ahí para dar este soporte emocional cuando se necesita. Claro. Y el hecho de voltear y decir, no estoy sola, se siente súper padre, ¿no? Sí, claro. No, o cuando necesitas el apoyo, por ejemplo, de hoy salí tarde del trabajo, ¿quién va a recoger a mis hijos, no? Pero también el papá de los niños no está en este momento. ¿Quién me puede apoyar? Los abuelos paternos, mis padres, no sé, una amiga. Qué importante siempre es tener estas redes de apoyo sosteniéndonos, ¿no? Porque estamos pasando en un divorcio, estamos pasando en un proceso pues bastante complejo, de un duelo por una separación, ¿verdad? Ya lo decías, Gaby. Entonces, qué importante poder siempre estar muy cerca de estas personas con las que nos podemos apoyar. Sí, y reconocer, ¿no? Porque si yo no reconozco que no puedo sola, entonces va a ser bien complicado que alguien más venga a ofrecerme ayuda. Sí, nos y queremos que yo pueda sentir, aceptarla. super mujeres, ¿verdad? Así es, entonces esto pues ¿qué implica? Pues hacer muchos reajustes. Ahora hablamos de un proceso de divorcio, en este caso pues contemplando la parte emocional, pero dependiendo de la situación pues está también todo ese proceso legal, los términos, que muchas veces eso se suma todavía y que es desgastante a complicar. Sí. Bueno, cuando tú conoces a alguien cercano que está pasando por eso y que uno dice, bueno, yo pues la verdad no entiendo, no tengo esta situación, pero uno se puede imaginar, ¿no? Y cómo a veces conoces otros aspectos de esa persona que fue tu pareja, que a lo mejor no habías conocido y que ahora que nos conocemos en cuestiones muy complejas, ¿no? Sí. Entonces, pero si él no era así, porque ahora ante el juez sucede esto? Entonces viene desilusión otra vez, desesperanza. Qué bien fuera que un proceso pues se vivieran en esos términos, armonía, separación, mutuo acuerdo, asumir tus arreglos, asumir tus responsabilidades, y que pues está esa confianza, está ese padre, esa madre, pero que ellos logran llevar el asunto. Pero cuando no, y le sumas otros aspectos como la violencia vicaria, ¿no? Entonces, eso se vuelve mucho más complejo. Sí. Entonces, no es lo mismo un duelo por viudez que por un divorcio. Claro. Sí, se crean muchas situaciones. Porque sigue la persona y a lo mejor sigue con otra persona o a lo mejor sigue con otros aspectos. Entonces, para las mujeres que nos están escuchando y que están viviendo o que muchas veces no toman la decisión y prefieren por miedo, por el que dirán, porque no me siento suficiente de salir adelante, y que por evitar un divorcio muchas veces pues están en una relación abusiva de violencia, de maltrato y sometimiento. Entonces no dar ese paso, ¿no? También eso es importante comentarlo. Sí. El ¿qué implicará este proceso? Creo que es bien importante saber que vamos a reajustar todo nuestro sistema, ¿no? Emocional, personal, profesional, de crianza, familia. Y entonces pareciera como que aventamos todo este montón de papeles a la mesa y decir, ¿por dónde voy a empezar? Sí, es tomarte el tiempo de reajustar. ¿Por dónde quiero empezar primero? Y es un pasito a la vez, porque sí se vienen muchas situaciones complejas y no por ser mamá tenemos que saberlo todo y poder con todo, ¿no? Yo le decía a mi hijo, 12 años, yo le decía, dame chance, mamá no se siente bien ahorita como para seguir con esas situaciones, ¿no? Pero mamá, es que no hay comida. Ok, compramos en otro momento, pero mamá no se sentía bien. Entonces sí es importante estar en comunicación con familia, con hijos,
para que sí sepan por lo que estás pasando y que no te sientes tan bien y que a lo mejor necesitas más apoyo que el que antes necesitabas. Sí. Sabemos también que ser muy empáticos con nuestros hijos, de sé que también tú no la estás pasando bien, dame la chancita, mamá, de que siento un poquito mejor, Sí, claro. tome un respiro y vuelva otra vez a reiniciarse, ¿no? Porque es muy, muy complejo y en esta situación pues sí apoya mucho la familia, las terapias, que más adelantito vamos a hablar de esta situación, pero sí implica este reajuste en todos los aspectos. Entonces, un pasito a la vez, pero muy enfocados a la realidad, porque si ponemos de repente metas muy ¿Desfasadas? Nos vamos a frustrar bastante y no lo vamos a lograr. No establecernos también tiempos así muy definidos de un día o dos voy a estar bien, no. A mí me sirve mucho, se los paso como tip, el estar organizando mis pendientes y era así como que señalando qué sí puedo hacer ahorita, qué a lo mejor después, y le da esta organización a mi mente de si voy a poder a lo mejor, pero poco a poco. ¿A qué se le da prioridad en este caso? ¿Qué se debería de dar prioridad? Yo sé que cada caso es particular, sí. pero... Mi prioridad fundamental para mí fue mi salud mental. Porque yo dije, si yo no estoy bien, mi hijo no va a estar bien. Exacto. Ajá, entonces fue hacia la par mi salud mental y inmediatamente también la salud mental de mi hijo. Entonces eso fue mi prioridad principal. Pero y en ese momento fue cuando tú decides entrar en un proceso de terapia, ¿tu hijo también? Sí, ajá. O dime cómo. Ya habíamos estado en procesos antes. Mi hijo tiene años en terapia, como 3 años. Yo también más o menos, pero decido retomar terapia cuando justo tomo la decisión de divorciarme, dije necesito terapia antes, como para ir preparando terreno, ir viendo así que ese soporte emocional que necesitaba. Entonces pues sí retomo terapia dentro de este proceso. Sí, muy importante el acompañamiento y la terapia. Pues nos vamos a ir a nuestra siguiente corte de estación aquí en Agenda 21. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quieran compartir, lo pueden hacer directamente al 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o vía WhatsApp a 317-121-2325.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21. Esta tarde, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, en esta emisión estamos abordando los procesos tanto emocionales, sociales, familiares que enfrentan muchas mujeres durante su proceso de divorcio. Estamos conversando sobre este acompañamiento, esta reconstrucción personal y la importancia sobre todo de generar redes de apoyo desde la comunidad. Y bueno, agradezco a la unidad de primer contacto que están colaborando para que nosotros tengamos esta emisión aquí en Agenda 21, que tiene que ver con el bienestar, con la salud, con eso que llamamos una sola salud, y esa se construye también desde nuestra paz y también pues desde luego lo que es la salud mental, la salud, Exacto. la parte de las emociones, ¿verdad, Carolina? Exactamente. Y en este sentido, Gaby, Vero, ¿qué significado tiene resignificar, vaya la redundancia, nuestra vida en un proceso de divorcio? Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué significado? Porque ya aceptamos, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora, no? ¿Para dónde le doy? ¿Cuál es la siguiente herramienta o qué podemos hacer? Así es, y es encontrar muy dentro de nosotros, en el sufrimiento y en el dolor, esta nueva versión de nosotras mismas. Y a lo mejor dicen, ¿cómo lo voy a encontrar en el dolor, no? O sea, ¿de qué manera estás mal? O sea, ¿cómo sintiendo tanto dolor voy a encontrar un significado a mi vida? Sí se puede resignificando, cómo aprender a mirarnos nuevamente. Es bien importante aprender a mirarnos, porque sí, me veo en el espejo todos los días con el maquillo, pero no veo a esa mujer que está a lo mejor destrozada, que a lo mejor está triste, que a lo mejor ya está con esperanzas y con ganas de salir adelante. El trabajar por y para mí, en actividades que a lo mejor habíamos dejado, que habíamos olvidado. ¿Cómo retomar algunas? Sí, nuestro proyecto de vida, ¿no? Okay. ¿Cuántas mujeres sabemos que a lo mejor dejamos parte profesional o a lo mejor maestrías inconclusas, diplomados o cuestiones de artísticas y es válido por dedicarnos al matrimonio y hijos? No quiero decir que se perdió nada, pero sí dedicamos este tiempo y dejamos a lo mejor otras cosas inconclusas. Y esa es una realidad. Y la mujer le dedica más tiempo al hogar que un varón. ¿Sí? Y es un momento para mirarnos y decir, ok, yo quiero seguir con esto que tenía, que me apasionaba tanto, ¿no? Hablo también mucho de estas cuestiones físicas, de empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer yoga, clases, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de. Les comparto una anécdota así muy breve. Empecé a ir al gimnasio que es para mujeres, se lo recomiendo, me encantó. Y estar hablando del divorcio, al voltear habíamos 15 mujeres divorciadas hablando del mismo tema. Entonces yo volteo y las cuento y éramos 15, les dije, ¿se dan cuenta cómo estamos hablando y cómo estamos estructurando esta red de apoyo en un tema tan sensible y tan común en estos días, ¿no? Entonces es cuando, ¿a qué voy con esto? Que encuentras en estos lugares, en esos espacios, a mujeres que la están pasando de una forma muy similar y que pueden ser tu red de apoyo. Sí. Y por otra parte, como esta canción tan hermosa que estábamos escuchando, confiar en nosotros, confiar en el proceso, confiar lo que otras voces que han vivido, ¿verdad? Más que han tenido experiencias, como nos decía, ¿no? La tía, pues te tienes que preparar, porque ya cuando tomas una decisión de una separación, que implica muchas cuestiones legales, económicas, ya hablamos, emocionales, pues te tienes que preparar. Claro. Te tienes que preparar, y muchas veces eso, pues, no lo vemos en la escuela. Esa preparación de la vida solamente te lo va a dar la vida, las circunstancias, y tenemos que confiar en ese poder, en esa red de apoyo, en los consejos que con tanto cariño las personas mayores, tus tías, como esto que nos contabas, pues te tienes que armar, y armar es así como ponerte una armadura, porque vas a resistir, porque te vas a preparar, y confiar en el proceso y en tu experiencia, ¿no? Si esta experiencia dolorosa llegó a tu vida, es para algo. Y también creo y considero, no sé, tú, Vero, Gaby, también siempre en estas diferentes etapas o procesos de duelo o etapas difíciles que todos tenemos en la vida, cómo también darnos cuenta que es factor tiempo también. No siempre vamos a estar deprimidas, no siempre vamos a estar tristes. Es parte del aprendizaje. Y como decías tú, siempre
voltear a vernos y darnos cuenta que también soy yo como mujer prioridad, ¿verdad? O sea, porque muchas veces nos dejamos hasta el final, ¿no? Primero el marido y luego los hijos y lo que necesitan otras personas y hasta el final estoy yo. Sí, hasta en la comida, ¿no? Sí. Ajá. O sea, estás sirviéndole a toda la familia, pero tú te quedas al final. Ajá. Sí, entonces, a ver qué queda y frío, ¿verdad? Sí, dentro de esta resignificación, pues saber que debemos ser primero nosotras, para que precisamente el resto de nuestra gente... no es un acto de egoísmo, ¿no? Claro pues que en no. este sentido. Y cómo de cierta forma nos educan para servir y dar, ¿no? Pero no para recibir. Claro. Exacto. Ajá. Y también a lo mejor algo que es importante es que todas las personas, yo le digo a mis estudiantes, tengan su proyecto de vida bien claro. Porque eso es lo que nos va a sostener siempre. Si no tienes hijos, porque muchas veces tu proyecto de vida está con tu pareja, brújula, estás con los hijos, pero si los hijos se van o si lamentablemente tienes que enfrentar un proceso de divorcio, ¿qué te queda? Pues te quedas tú, sigues siendo tú y tu proyecto. Y tu proyecto de vida. Qué importante, ¿no? Entonces, ese proyecto de vida es quién soy yo a pesar de todas las circunstancias y lo que me va a mantener como eje. Y lo que me define. Y lo que me define finalmente. Sí, entonces, por eso qué bien que tengamos todas las redes de apoyo, todas esas alternativas, que poder ir a un gimnasio de mujeres y que de manera natural veamos que podemos nosotros pasar por un proceso de divorcio. Claro. ¿Sí? Así es. Que puede ser natural y puedes seguir adelante. Y que no es vergonzoso, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué sentir vergüenza el tomar una decisión así o decir estoy ya divorciada o estoy en un proceso de divorcio. Pero el estigma social es tan grande y sí pega, y es una realidad, ¿no? Exactamente. Justo cuando va a hacer un trámite, a mí me preguntaban mucho, ¿estás segura? Y yo sí, ¿en qué momento les pido su opinión, no? Entonces, ¿cómo es que estás muy joven? ¿Por qué te vas a divorciar? Yo digo, ¿cuánto estigma social hay alrededor de divorcio? O amigas me decían, es que te veo feliz, no estás triste. Y yo digo, ¿por qué tengo que llorar todo el tiempo? O lo que decías, ¿no? Entonces, se espera mucho del divorcio y nos olvidamos de respetar el proceso de cada quien y que al final del día no es lineal y cada quien va a tomar su proceso lo que le venga mejor, ¿no? Sí. Entonces no es una receta. Claro. Sí. Y creo que también en esta etapa, como en muchas otras, y digo, hacer cambios que nos hagan sentir mejor, como estos que están mencionando de hacer ejercicio, pero también la alimentación, ¿verdad? Así es, cuidarnos. Es fundamental sentirnos bien, digo, con una dieta que me dé energía, ¿verdad? Y que no vaya a hacer todo lo contrario, ¿no? Hábitos higiénicos, de salud mental, pero también hábitos que te van a fortalecer más en lo físico y en lo mental. Muy bien, pues muy interesante. Y bueno, en este caso, pues resignificar la vida, o sea, ese es el siguiente, vamos a decir, paso, aunque no hay una receta, pero dar significado a la vida. Entonces, no quedarnos ya, me separé, me divorcié, sino volver, ¿sí? Entonces, por eso este tema de mujeres que renacen, transformando el dolor en fuerza. Exacto. Sí, qué importante este mensaje y esta experiencia, porque se vienen muchos retos en este proceso. ¿Quién mejor que nuestra invitada de esta tarde que nos está compartiendo desde la propia experiencia y también con este enfoque pues también de salud mental, ¿no? De priorizar esta parte de la salud mental y desde luego si eres madre pues todavía más, ¿verdad? Porque seguramente pues tiene la responsabilidad de unos chiquitines ahí. Así es. Sí. Bueno, pues nos vamos ya a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
parte final aquí en Agenda 21 y bueno, platicarnos acerca de los posibles retos. Ya te nos quedan poquitos minutos, sabemos que es un tema bastante amplio. ¿Cuáles son los posibles retos a enfrentar en un proceso de divorcio? Sí, les decía, este tema nos da para muchísimo más, pero voy a resumir. Sí. Este es el miedo a la soledad, el miedo a no poder solventar cuestiones económicas, el miedo también a enfrentar un proceso legal que puede ser tan engorroso y muchas veces no lo es. Les sugiero mucho asesorarse legalmente, porque si hay muchas situaciones que empiezas en divorcio y empiezas en trámites de años y muy complicados, y a veces no lo es. Puede ser muy fácil. Digo, cuando se llega así como buenos términos, el pensar en este desgaste emocional, que sí lo es, y el temor a decir, yo no puedo enfrentar todo esto, ¿no? El decir también, voy a dejar a mis hijos sin papá. Qué gran peso tiene el pensar, es que yo no voy a tener papá, sí lo van a tener, claro, pero no en casa. Entonces, el pensarte en eso también, el miedo al fracaso, el que la sociedad ve como el divorcio como un fracaso. Ya fracasaste, ¿no? No, y se dice, no, y tengo una hija soltera, una casada y otra fracasada. Ajá. ¿Se acuerdan? ¿En qué momento ¿Hace mucho? Sí. Qué estigma. Ya no era divorciada, era fracasada, o la dejaron, ¿no? O Sí, dejada. como si fuera un o- objeto. ajá, sí. Sí, recuerdo en una ocasión les comparto que una chica, estábamos en una clase y una de esas personas que estaban ahí dice, ya le preguntan, ¿no? ¿Tú eres casada? Sí, claro. ¿O qué? Y ella le dice, no, yo soy dejada. Y a mí eso me impactó porque ella misma se identifica como una persona que dejaron Sí, o que ajá. desecharon, ¿no? La desvalorización, Sí, ¿verdad? sí, A veces empieza por uno mismo. Sí, exactamente. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer nuestros cambios, ¿correcto? Ajá, los estigmas sociales a los que te enfrentas precisamente que comentamos, ¿no? Hay muchas situaciones que dices, es que ahora que soy, ¿no? ¿Cómo voy a decir a los demás que soy divorciada? O sea, me da pena. Ajá. ¿Vuelves a ser soltera? Sí. Sí. No, el círculo de amigos, ¿no? ¿Vuelves a ser O soltera? sea, entre parejas y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá. O sea, ya no puedo ir a ese círculo de amigos Donde porque están yo soy ya- pareja. sí. Ajá, pero los solteros también un poco me siento cómoda, pero qué bonito, ¿no? Decir, otra vez la soltería, bienvenida. Entonces es una nueva etapa, Así es. ¿no? Aceptarlo como tal, ¿verdad? Sí. Y por último, bueno, que nos platiques qué herramientas se cuentan para afrontar y aceptar un proceso de divorcio. Pues Ya platicamos de muchas, Sí. pero Sí. de esta experiencia, cómo Ajá. incluso pueden salir nuevos proyectos. Sí, claro. bastantes, ¿no? Entender que el proceso de divorcio no es un proceso lineal, que sí va a tener este avance y de repente me retrocedo un poquito a reflexionar, a tomar impulso, a tener empatía y no a querer que todas las personas que pasamos por este divorcio tienen que pasar precisamente esto, a permitirnos ver y sentir nuestras emociones, cómo están, voltearnos a ver cómo nos sentimos, buscar establecer red de apoyo, no aislarnos, sí tomarte el tiempo para estar solita, pero sí también para conectar con los demás. La terapia es fundamental, la alimentación, el cuidado físico, el sueño, entonces muchas cosas de donde podamos cachar, ¿no? Que nos pueden ayudar para sentirnos mejor por y para nosotros. Claro. Muy bien, ¿algún mensaje que nos quieras Claro, aquí compartir? traigo mi Ajá. frasecita. Sí. Sí. No viene preparada. El divorcio no te define como mujer. Es un importante capítulo en tu vida. Reconócelo y abrázalo. Mírate con compasión, más no con victimización. Interesante. Voltearnos a ver siempre. Claro. No Así desde es. por qué a mí, para qué a mí, ¿no? Toda culpable, victimizada, sino desde me miro con compasión y abrazo lo que me está pasando. Y es cuando nos conectamos con nosotras mismas. Nuevamente Vernos con amor, ¿verdad? con nuestra esencia. Exactamente. Con Sí. nuestra esencia. ¿Algo más, Carolina, que nos Pues, quieras compartir? De mi parte, pues sí, en alguna ocasión yo les había compartido un librito que son los derechos, ¿verdad? Sí, aquí está. De las mujeres. Sí. Es un pequeño librito que, bueno, hablando ahorita de divorcio, de separación y de nuestros derechos como mujeres, pues básicamente podemos también darle una leída. Yo ya voy a dejar aquí unos en radio por si nuestros radioescuchas quisieran tener
una cartilla de los derechos de las mujeres, pues podernos pues básicamente informar, Así es. ¿verdad? Y cuáles son nuestros derechos, cómo podemos hacerlos valer, Ajá. ejercer, ¿no? En estos procesos que pueden ser complejos, como lo es una separación y un divorcio. Y miren cómo el primer derecho a ser libre y ser feliz. Exactamente. Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar. Y Claro. que no sean vulnerados, ¿no? Exacto. Sí, entonces Exacto. tenemos que priorizar en esta parte, ¿verdad? Sí, Y para eso hay sí, que conocer también nuestros derechos. Así es. Claro, Factor informarnos, fundamental. leer, ¿no? Que es fundamental. Ajá. Así Muchas es. gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho la unidad de primer contacto por esta colaboración especial en nuestro programa, que bueno, nuestro espacio lo hemos utilizado justamente para sumarnos a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la psicóloga Verónica Cisneros Arias, por este tema Muchas tan gracias, un interesante honor. y abrirse con el corazón y compartirnos desde su propia experiencia. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Gaby. Creo Muchas que no gracias. tenemos ninguna pregunta de nuestros radioescuchas, pero bueno, si alguien acaba de sintonizarnos, pues también decirles que pueden escuchar el podcast en Facebook y también estamos en YouTube para cualquier, si se perdió este programa, pues lo puedan escuchar con calma. O bien recomendarlo con alguien que ustedes crean que le va a servir. Así ¿Sí? es, esperemos que sí. Así es, Sí. pues enhorabuena por todas esas Muchas actividades que se está llevando en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur por parte del Grupo de Mujeres CUCSUR, la Unidad de Primer Contacto, también nuestros compañeros que Claro. se están sumando Claro. y sobre todo a nuestros radioescuchas un profundo agradecimiento por habernos acompañado en esta emisión especial aquí en Agenda 21. Muchas gracias, por nosotros nos despedimos y pues antes agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa, Elia Macías Vargas, Silvestre Canil y también Aldair Arechiga. En el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas Muchas compañeros. gracias, hasta Gaby. pronto. Gracias, Hasta Gaby. luego. Gracias. Gracias. Buena tarde.